Pero Dios los bendiga. Continuamos con nuestra serie de Juan en el capítulo 9. La semana pasada, sin un poquito de contexto, veíamos este milagro que Jesús hizo, un gran milagro de devolverle la vista a un ciego de nacimiento. Si recuerdan lo que nos preguntaban la semana pasada, este ciego era un mendigo. Era un mendigo que le pedía limosna, como lo decía ahí en la palabra, mendigaba. Y Jesús se acerca, hace vaso con su saliva, da luz de los ojos de este mendigo y le pide que vaya y se enjuague, se lave sus ojos en el estanque de Siloé. Y este ciego de nacimiento queda totalmente sano. Es un milagro que nadie en aquel tiempo, absolutamente nadie, pudo haber hecho más que nuestro Dios. Dios es el único que podía hacer ese milagro. De hecho, hoy en día, hoy en nuestro tiempo, es casi imposible. De hecho, aún con el avance de la ciencia, es muy complicado y es muy difícil devolverle la vista a un ciego que está completamente sin nada de vista. Hay algunos que si recuperan un poco de vista, a la tecnología avanzada, han diseñado algún tipo de dispositivos. En Estados Unidos, en el año 2013, habían intentado un dispositivo, el cual era como un microchip que se incrustaba dentro del ojo y ese les devolvía la vista, pero no era un 100%. Solamente era para mirar algunas sombras, algunas cosas grandes, pero esta empresa quebró porque empezaron a tener muchas complicaciones, empezó a haber muchas infecciones en los pacientes, el dispositivo empezó a fallar. Entonces, aún en este tiempo es muy difícil que alguien recobre la vista. Entonces, imagínense, 2000 años atrás era totalmente imposible. Solamente nuestro Dios podía hacer ese milagro. Esto es asombroso. Y esto nos debe de llenar de gozo, de alegría, saber que tenemos un Dios que hace las cosas con posibles, una realidad. Aún lo sigue haciendo, aún nuestro Dios sigue sanando, sigue dando vista, sigue levantando al pueblo, pero sabemos también que es conforme a su voluntad, conforme a su deseo. Entonces, viendo este contexto de lo que veíamos la semana pasada, vamos a continuar en Juan capítulo 9, y para eso vamos a leer los versículos 13, del versículo 13 al 34, del 13 al 34. Si me acompañan ahí, por favor, en sus Biblias, en sus teléfonos. Igual también nuestro hermano Miguel va a proyectar aquí la escritura, y ahí lo pueden ir leyendo, lo están leyendo y ustedes necesitan su lista. Juan capítulo 9, del versículo 13 en adelante, vamos a llegar hasta 34. Permítanme para poner aquí. Se perdido agarrando unos 20 segundos. Entonces, como les decía, para poner un poco de contexto así rápido, la semana pasada vimos el milagro que Jesús hizo a este ciego, a este mendigo, que mendigaba, tenía dinero en las calles, y Jesús se acerca con él, pasa barro con sus manos, escupe en la tierra, en el lodo, hace lodo, lo junta en los ojos de este ciego, le pide que vaya y se lave al estanque de Siloé, y el ciego recobra su vista al simple. Será algo asombroso, pero un milagro asombroso. Entonces hoy vamos a empezar en esta predicación titulada Los incrédulos investigan un milagro. Juan capítulo 9, del versículo 13 al 34, y voy a leer la palabra de Dios. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego, y era día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Por eso los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo:
me puso barro sobre los ojos y me lavé y ve. Por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Versículo 17. Entonces preguntaron otra vez al ciego, ¿qué dices tú de él? Ya que te abrió los ojos, es un profeta, les respondió. Pero los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron, ¿es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Entonces sus padres le contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Eso era una mentira. Todo el mundo sabía quién había hecho verdad. Y ahorita vamos a ver por qué está mintiendo. Nosotros no lo sabemos. Pregúntenle a él. Ya es mayor de edad. Él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos. Porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, ya es mayor de edad, pregúntenle a él. Versículo 24. Por segunda vez, los judíos llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Da gloria a Dios como habla la verdad, confiesa. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él les contestó, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, y él respondió, que yo era ciego y ahora veo. Ellos volvieron a preguntar, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les contestó, ya les dije y no escucharon. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Es que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de este hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. Otra mentira de los fariseos. El hombre le respondió, pues en esto hay algo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, y sin embargo a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este pobre. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si este no viniera de Dios, no podrían hacer nada. Ellos le respondieron, tú naciste enteramente en pecados, y tú nos enseñas a nosotros, y lo echaron fuera. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre, hoy, Padre, nos ponemos delante de ti, Señor, para escuchar tu bendita y santa palabra, Señor. Padre, te doy gracias, Señor, porque a través de ella podemos conocerte, podemos conocer tu poder, podemos conocer tu gracia, esa gracia que no merecíamos, Señor, y que nos hace libres. Así como a este ciego, Señor, que le devolviste la vista, ahora en este tiempo, Señor, tú quitas una ceguera espiritual para poder verte, para poder ver tu gloria, para poder ver la salvación que solamente está en ti, Señor. Padre, ayúdanos a quitar la incredulidad, Señor, de nuestros corazones. Aún a pesar de ver las evidencias, todo en este tiempo, a través de tu palabra, a través de la vida cotidiana, a través de todo lo que tú haces, Señor. Y si ya has quitado, Señor, la incredulidad de nosotros, te damos gracias, porque lo haces. Pero ahora ayúdanos a llevar esa fe a los demás, Señor, a predicarlo, a no tener temor para hablarlo, Señor. Que tú seas glorificado, Señor, al momento de leer tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, hablando a mi vida, quebrando nuestra incredulidad y nuestro orgullo, Señor. Gracias, Señor, por los que están aquí. Gracias, Señor, por todo lo bueno que tú eres con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno,
como vemos aquí, empezamos, hay varias cosas, hay varios temas, hay 4 tipos de personas. Estamos viendo a los vecinos, a los fariseos, a este hombre que está dando el testimonio que era ciego y ahora ve, y a los padres de este hombre. Y la palabra nos enseña diciendo que después de que los vecinos vieron a este hombre que era mendigo y que mendigaba, ahora ve, entonces hay un gran alboroto porque no saben cómo pasó esto. Conocieron, escucharon que no había hecho, pero estaban todos, había un alboroto completamente, la gente estaba loca, no sabía lo que estaba pasando, cómo es que un hombre venía y le daba lodo a una persona que era ciega de nacimiento y le devolvía la vista. Entonces ellos estaban completamente sacados de onda, como decimos. Unos decían, sí, era que era ciego, no es, se parece, pero él viene y dice y confiesa, soy yo el que era ciego y ahora veo. Wow. Y aquí vemos también en estos textos que los fariseos están completamente agresivos con el Señor. Ya lo hemos visto en los capítulos pasados, en el capítulo 5 también, cuando Dios hace otro milagro y los fariseos están molestos porque dicen, es que el Señor Jesús no guarda la ley, no guarda el sábado, pero el Señor Jesús no completamente cumplido la ley. Él la cumplió. Si no lo hubiera cumplido, estaríamos totalmente perdidos. Él era el hombre perfecto y él no tiene que poder cumplir la ley. Por eso es que él hizo el sacrificio en la ley y Jesús y Dios, perdón, aceptó ese sacrificio. Porque él cumplió la ley al 100%. Entonces, los fariseos no hallaban cómo tratar de que la gente creyera en ellos, de que Jesús estaba rompiendo la ley. Pero también algo que es asombroso, como los fariseos en incredulidad no podían ver que Jesús era el Cristo. ¿Por qué? Porque si ellos conocían la ley, conocían la palabra, conocían a los profetas, ellos al ver señales, querían saber que era el Cristo. Isaías 53 habla de Jesús, como Jesús iba a venir, iba a darle vista, cómo iba a sanar a los enfermos. Ellos estaban viendo todo esto, pero no querían por la dureza de su corazón. Entonces, aquí estamos viendo en el capítulo 14, el contilicivo, y era día de reposo de el barro y habló los hombres. El gran problema de los fariseos era este, era su legalismo, eran muy legalistas. Y quiero que nos pongamos un poquito en esta enseñanza, para que veamos todo eso que estamos leyendo como nuestros tiempos. Que todo lo que estamos leyendo ahorita, la palabra de Dios, toda esta enseñanza, lo veamos hoy en día. En nuestra iglesia, en nuestras iglesias, en todas las iglesias que hay en este tiempo, muchas veces puede haber mucho legalismo. ¿Por qué? Porque te dicen tú de vista que hagas, que no hagas, pero la salvación es totalmente gratis. No hay nada que nosotros podamos hacer para obtener la aprobación de nuestro Dios. ¿Sí? No hay nada en nuestras fuerzas puede hacer que tengamos la aprobación de Dios. Es solamente por gracia. Entonces debemos de cuidarnos del legalismo, de ser legalistas y de caer también en eso, como los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos implementaban sus leyes también. O sea, conocían la ley de Moisés, pero ellos implementaban cosas. En ninguna parte de la escritura dice que no se podía ayudar a los demás en el día sábado. El día sábado era un día para estar enteramente y completamente ocupados en el Señor, disfrutar, que ese día fuera un día de descanso para el hombre, de paz, de tranquilidad. No era para imponer restricciones. Entonces, el gran problema, vemos aquí, de los fariseos que era su legalismo y no podían ver la gracia de Dios a través de Jesús, que vino para cumplir todo lo que, como les decía ahorita, él la cumplió. Y ahora ellos estaban más ciegos que Dios en el Señor. Ahora los fariseos estaban más ciegos que ese hombre.
Ellos estaban completamente ciegos espiritualmente. Hoy en día también pasa en nuestra iglesia. En nuestras iglesias pasa que la gente escucha la palabra, ve los milagros que Jesús hace, ve cómo Dios transforma las vidas de las personas, y aún esos no quieren ver el poder y la gracia de Dios. Quiero compartirles un comentario de un predicador, de un pastor que se llama Josías, y es muy interesante eso que él dice, porque nos va a ayudar también a entender un poco de por qué Jesús está haciendo esto. Era con toda la intención de causar una revolta. Y wow, Él es Dios, Él puede hacer lo que sea. Él es Dios y Él puede hacer absolutamente lo que Él quiere. Si Él quiere, puede cambiar las reglas, porque Él es Dios. Pero más sin embargo, Él es justo. Es justo y nadie lo puede decir que no es justo. Jesús hacía esto a propósito en una manera en que rompe los mandamientos de los judíos. Escuchen, los mandamientos de los judíos, no de la ley, no los mandamientos de él mismo. Él no puede romper los mandamientos, porque es lo que les decía ahorita. Si él rompiera la ley, no pudo haber hecho ese sacrificio. Él rompía los mandamientos de los judíos, por eso ellos se alborotaron. Este milagro pudo hacerlo en otro día. Lo pudo haber hecho en jueves, en viernes, en miércoles, en lunes, pero Jesús decide hacerlo en sábado, en el día de reposo. Y otra cosa, Él lo pudo haber hecho simplemente diciéndole que eres sano, y es sano. Él nada más pudo haberle dicho, te devuelvo la vista, y se la devuelvo. Pero no, Él decide hacerlo, escupiendo en la tierra, haciendo el lodo, formando el lodo, pintárselo en los ojos. Y en esta ocasión lo hace tumbarlo por lodo. Y los judíos, lo más seguro, y lo que vemos aquí es que no estarían de acuerdo por atacar su regla judía. Y ellos lo interpretarían como construcción, como un trabajo. Según la Biblia, cualquier tipo de amasar material era prohibido en el día sábado. Una de las reglas judías que ellos interpusieron o implementaron, que lo dice la Biblia, es que nadie podía hacer trabajo el sábado, uno no puede hacer nada de construcción y no podía mezclar nada de materiales que pudieran ser con agua, nada. Entonces, nosotros pudo el Señor hacer lodo. Lo más, el Señor lo estaba haciendo con toda la intención de causar un revuelto de los fariseos. Entonces, les decía que este comentario de ese predicador de Josías, del pastor Josías, dice esto, que según la Mishnah, cualquier tipo de amasar material era prohibido en el día sábado. Y algo que es muy interesante, no es que Jesús estuviera rompiendo la ley de Moisés, no hay ningún lugar en la ley que prohíba esto, pero lo que sí es que está quebrantando las leyes adicionales de los fariseos, porque quieren librar a su pueblo de esa esclavitud. Es como hoy en día, el Señor quiere librar a su pueblo de las iglesias que implementan sus propias leyes. Y hay muchas iglesias que la verdad lastiman mucho a la gente. Hay iglesias con doctrinas que lastiman muchísimo a la gente. No quiero entrar en detalles ni decir cuáles, pero hay muchísimas. Hay hasta documentales en plataformas, en YouTube, de iglesias que lastiman muchísimo a las personas porque sus líderes implementan reglas que van totalmente en contra de la voluntad de Dios. Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso y debemos de cuidar nuestra iglesia también de eso. Entonces, este comentario dice que estaba rompiendo las leyes adicionales de los fariseos porque quieren librar a su pueblo de esa esclavitud. El sábado, según la ley de Moisés, y lo que leemos en la palabra de Dios, como les decía ahorita, era un día bueno, un día de reposo, un día de descanso y día de alivio para el hombre para dedicarse al Señor. Pero los fariseos lo habían convertido en el día más difícil y más restrictivo, pero más esclavizado. Wow, este comentario nos abre totalmente el panorama de por qué el Señor está haciéndolo en este día
de esa manera. Cuando él lo pudo ver en cualquier día, lo pudo ver simplemente sabiendo. Entonces, Señor, es asombroso. ¿Qué es asombroso? Dios es asombroso. Cómo a través de su palabra nos enseña esto, y hoy en día nos recuerda que Él no puede seguir haciendo. Él puede seguir librando a las personas de leyes humanas, de ideas humanas, de iglesias que implementan sus reglas humanas, por una doctrina que tristemente está muy alejada de Dios, pero que usa la palabra de Dios como la iglesia. Es por eso que le pedimos todos los días a nuestro Dios. Estamos muy contentos por la vida del pastor Freddy, por lo que él está haciendo. Hay que estar orando mucho por él, hay que estar orando por su vida, por su familia, porque yo puedo dar testimonio de lo que él es, y puedo asegurarles que está trabajando por que su palabra sea predicada, pero como todos somos pecadores y caemos en errores. Entonces por eso hay que estar orando por él, para que Dios nos sustente, Dios nos fortalezca, y que esta iglesia sea una iglesia que no implementa leyes humanas ni reglamentos humanos, y la gente a través de la gracia de Dios, como este ciego, pueda recobrar la vista. Continuando en el texto, en el capítulo 15 dice: por eso los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista otra vez. Yo creo que el ciego estaba de que, y sí lo dice más adelante, o sea, otra vez, o sea, ¿cuántas veces se los voy a decir? Ya se los dije. Pero ellos querían caer en una contradicción. O sea, ellos querían que cualquier mínima palabra que cambiara la querían usar en contra, para decir: ven, les estamos diciendo que es una mentira, este hombre no era ciego. Entonces, y él les dijo, otra vez les dijo: me puso barro sobre los ojos y me lavó y veo. Pero otra vez ellos no creen por su incredulidad, y no es por la falta de evidencia. Las evidencias ahí están. Lo que el Señor Jesús está haciendo, ahí está. Está haciendo los milagros, está liberando a las personas que tenían espíritus malignos, está cumpliendo la ley, está cumpliendo las profecías. La incredulidad de ellos no es la de esas evidencias. Y hoy también muchas veces las evidencias están ahí. Bueno, más bien las evidencias, no muchas veces siempre, las evidencias de que hay un Dios están ahí, pero la gente no lo quiere ver. La gente prefiere vivir en su incredulidad. Y si tú volteas a ver al que está a tu lado, te voy a decir algo que es tu rostro. Dios es más real de todo lo que estamos aquí. Dios es más real que nosotros. Yo me puedo tocar, me puedo ver en el espejo, puedo ver a mi esposa, puedo abrazarla, puedo besarla. Y Dios aún es más real que nosotros. Cuando yo logré comprender eso, me di cuenta que Él es completamente verdadero y poderoso, porque Él nos creó. Nosotros somos su creación. Es por eso que Él es más real. Porque Él es el primero de todo. Él es el primero y el último, el alfa y el omega. El primero y el último en toda la eternidad. Él creó los cielos, las estrellas, los planetas, y nos dio vida. Le dio vida a este planeta. Entonces, las evidencias están ahí, lo dice Romanos. Todo lo visible, todo lo que Dios ha hecho, está ahí. Pero la gente no lo quiere ver. La gente prefiere adorar otras cosas, prefiere adorar a otros dioses, prefiere adorar lo que ven, amuletos, o ir con gente que le va a decir el futuro, porque quiere verlo, o sea, quiere recibir eso. Pero las evidencias de que Dios es real están ahí. Una evidencia es una vida transformada. Ese es el milagro más grande. El milagro más grande en toda la humanidad es un corazón transformado. Porque una persona que no ha sido transformada no puede darse vida a sí mismo. Dios está dándole una vida nueva. Dios está trayendo a esas personas que la palabra enseña que están muertos,
en sus delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente. No podíamos darnos vida a nuestros hijos. La palabra nos enseña que nuestra muerte espiritual era una muerte que nosotros imposiblemente podíamos obedecer a la palabra de Dios. No podemos dejar de pecar. Como humanos no podemos dejar de pecar en nuestra propia fuerza. Aún todavía cuando Dios nos ha dado vida, seguimos pecando, seguimos cayendo en la incredulidad muchas veces, porque no creemos que Dios puede hacer posible lo imposible. Aún en nuestra economía, con nuestras finanzas, con nuestra salud, con nuestras fuerzas, con algún problema que tengamos con nuestra familia, a veces creemos que no lo puede hacer. Entonces, tenemos que abrazar siempre la voluntad bíblica, tenemos que abrazar la gracia de Dios, siempre. Y ese debe de ser un motivo de gozo, de alegría, de contentamiento, de que Él es nuestro Dios. No es nuestro pueblo, Él es nuestro Dios. Entonces, somos hijos de aquel que creó todas las cosas. ¿Cómo vamos a ser ¿Cómo vamos a perseverar en no creer, en no tener la confianza de que Él puede hacerlo todo? Yo soy un testimonio de eso. Yo soy un testimonio de un milagro, de una vida transformada. Si bien ahora yo sigo pecando, sigo fallando, sigo perdiendo muchas cosas, pero lo que yo puedo asegurar 100% es que el Señor de Dios transformó mi corazón de una vida totalmente abominada. Hay personas aquí que pueden testificar que es. Hay personas que pueden ver y darse cuenta. Y si les preguntan, ellos pueden ver completamente la transformación de lo que Dios es. Entonces, ese es el milagro más grande. Entonces, la incredulidad, como les decía ahorita, no es por falta de evidencias. Y estos fariseos estaban totalmente en el orgullo y no querían verlo. Continuando en el versículo 16, dice: por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no es de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? O sea, aquí hay un alboroto, como les decía ahorita, de toda la gente está hablando, toda la gente está preguntándose, están teniendo divisiones, porque decía, ya había divisiones entre ellos, había divisiones, ya se estaban peleando, no, es que sí es, no, es que no es, no es que yo lo vi, no es que tú estás mintiendo, no es que sí es Cristo, si es un profeta, sí, no, él viene de Satanás. Aquí están todos completamente locos. No sé qué consigo hubiera estado en ese lugar, pero creo que la mayoría estaríamos en la posición de no creer. Pero ahora, gracias a Dios, como decía, por su gracia, entonces había, y dice aquí todavía en el estudio, dice que había división entre ellos. Todo era un cambio. Había murmuraciones, divisiones, como les decía, ya todos estaban peleándose. Y me gusta mucho cómo el Señor Jesús, él en su sabiduría y en su poder para ver todas las cosas, él sabía que iba a pasar. Y él sabe que en este tiempo sigue pasando. La palabra nos enseña que en los evangelios Jesús dice, yo no vine a este mundo y va a haber división. Los padres van a odiar a sus hijos. Cuando confiesas el cristianismo, cuando confiesas que crees en Cristo, mucha gente se va a apartar de ti. Muchas familias, hasta tus propios padres, hasta tus propios hermanos se van a querer apartar de ti. Yo lo viví, a lo mejor muchos de ustedes también lo ven. Yo, de mi propia familia, se hubiera preferido seguir haciendo lo mismo cuando esta vida estaba totalmente perdida. Entonces, hoy en día sigue pasando.
Hoy en día sigue pasando que la gente se divide por el evangelio, la gente te va a rechazar. Y es triste que cuando por no sufrir el rechazo, tú prefieres seguir en la institución. Cuando tú prefieres no ser rechazado por tu familia, estás rechazando a Cristo. Aquel que dio su vida completamente por ti, aquel que se entregó porque no lo merecía. Él era Dios, él es Dios. Él no tenía por qué dejar su reino, él no tenía por qué dejar su trono, el ser alabado por todos sus ángeles para venir a este mundo, sudar, pasar hambre, el sol le quemara, que la gente le escupiera, no tenía por qué pasar eso. Pero más sin embargo, por amor él decide hacerlo. Entonces, si hoy estamos aquí escuchando esto, créeme que es mejor que la gente se aparte de lo. Es triste, sí, no queremos eso, pero es mejor que la gente se aparte de ti para rechazar nosotros a Jesucristo, a Jesús, porque en él va a ser encontrar mejor. En él vas a encontrar la paz, el consuelo, la vida eterna, que es lo más importante. Entonces, por él, para que el Dios que creó todas las cosas nos quite este deseo por querer seguir queriendo agradar a la gente que no aprende. Es triste, pero sí. Continuando en el 17, entonces preguntaron otra vez al siervo, ¿qué dices tú de él? Ya que te abrió los ojos. Y este versículo también es interesante, porque dice, es un profeta. Le respondió, aquí todavía el siervo no comprende totalmente quién es el Señor. Aquí todavía sí recobró la vista, pero aún sigue siendo ciego espiritualmente. Pero más adelante, en la publicación que tendremos la próxima semana, si ustedes ya leyeron todo el capítulo 9, les recomiendo que lo lean todo en esta semana, medítenlo, es un capítulo, lo podemos hacer, medítenlo, leanlo todo, para estar sensados en el contexto de lo que el Señor está haciendo aquí, asombroso. El Señor más adelante te va a quitar la figura. Pero aquí todavía no sabe, él no dice, él es el Cristo, Jesús es el Salvador. No, él dice, él es un profeta. Entonces en el escrito dice, pero los judíos no le creyeron que había sido ciego. Más bien, no querían creer y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres de que había recibido la vista. Ahora dijeron, traigan a los papás. Los judíos están totalmente enojados. No hay cómo hacer para que caigan en una mentira. Eso no iba a pasar. No tuvieron el poder, no tenían el valor para reconocerlo. Como un peor ciego, como decimos nosotros, la frase que es muy popular, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Igual hoy, muy peor ciego que el que no quiere ver la verdad del Señor. Porque hoy sigue sucediendo al ver el poder de Dios, como les decía ahorita, a través de la transformación de las personas. Hay personas que han visto cómo sus hijos cambian, padres, cómo sus hijos son transformados, cómo han sido cambiados de su manera de vivir. Pasan los años y ellos no quieren creer. No quieren creer en el Evangelio. Versículo 19, y les preguntaron, ¿este es su hijo al que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Entonces sus padres les contestaron, sabemos que este es nuestro hijo que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿Y por quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Pregúntele a él. Él es mayor de edad. Él hablará por sí mismo. Sus padres hicieron esto porque tenían miedo a los judíos. Qué triste, como les decía ahorita, que a pesar de que los padres eran las personas que conocían al 100% a su hijo, ellos sabían que su hijo había nacido ciego y tal vez vieron cómo su hijo sufrió por su ceguera, por no poder caminar bien, por vivir siempre en la oscuridad en sus ojos. Es triste cómo ellos no pueden reconocer
¿Por qué? Porque les ganó el temor, les ganó el miedo al ser expulsados de la sinagoga. ¿Sí? Entonces, por eso les decía al principio, quiero que vean todo esto como en nuestro tiempo. Muchas veces nos dan el temor de decir quién es Cristo, quiénes somos, quién es Él, por temor, por no querer ser expulsados. Entonces aquí los padres lamentablemente no reconocen por miedo, porque ellos sabían, ellos ya habían escuchado, porque si nos recordamos de lo que estamos leyendo, había un escándalo en los vecinos, con los fariseos, había un escándalo, ya toda la gente sabía quién era ese hombre, sabían que se llamaba Jesús, sabían ya de los milagros que él estaba haciendo, y ahora los padres conocían a su hijo, y él había nacido ciego. Entonces, por miedo, dice, pregúntenle a él, nosotros no sabemos nada. Qué tristeza. Entonces, le dicen, ya es mayor de edad, pregúntenle a él. Por segunda vez los judíos llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, por segunda vez, da gloria a Dios, que era lo que les decía ahorita, que da gloria a Dios, lo vemos en el Antiguo Testamento, que se usaba como para di la verdad, o sea, di la verdad, confiesa. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él les contestó, si es pecador, no lo sé. Esta declaración es asombrosa, porque ahora esto también lo podemos decir, los que hemos nacido de nuevo. Yo era ciego y ahora veo. Y yo así lo puedo decir ahora, yo era ciego y ahora veo las verdades de Dios. Ahora veo el Evangelio, ahora veo quién era yo, quién soy yo, que yo no merecía absolutamente nada. Yo no merecía el cielo, yo no merecía ni las bondades del Señor, pero ahora veo que por su gracia Él las ha dado. La gente que está allá afuera también está recibiendo gracia. Una gracia, pudiéramos decirlo, diferente, pero la palabra nos enseña que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Las personas que están allá afuera y que son también malas, bueno, todos somos malos, la palabra enseña que todos somos malos, pero las personas que están allá sin Cristo afuera también reciben gracia. ¿Por qué? Porque el sol sale también para ellos, tienen trabajo, a unos les va muy bien, unos tienen mucho dinero, unos tienen muy buena salud, pero más sin embargo no tienen a Cristo. Entonces, eso es lo más triste. Pero ahora nosotros podemos decir, yo era ciego y ahora veo. Ellos no pueden decir eso. Pero este ciego ya está como que entrando en el tema de la conversión de su vida. Dios ya está trabajando en su vida, Dios ya está hablando a su corazón, porque más adelante lo vamos a ver cómo este ciego tiene una conversación con Jesús y Jesús pues ya ahí le explica mejor toda la situación. Pero ahorita estamos en estos versículos y avanzando. Ellos volvieron a preguntarle, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les contestó, ya les dije y no escucharon. No quieren escuchar. Otra vez le hacen la misma pregunta, porque quieren tomar cualquier error para seguir acusando a nuestro Señor Jesús, escuchando un testimonio diferente, pero eso nunca iba a pasar. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? Y aquí les da una cachetada con guante blanco a los fariseos. Es que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos. O sea, los fariseos están completamente ardiendo. Y este hombre los enfrenta. O sea, imaginemos, estamos delante de la autoridad, acá una autoridad bien pesada a nivel mundial. Y nos atrevemos a retarlos. Y este hombre está haciendo eso.
Cuando sus padres tuvieron miedo y no quisieron decir que este hombre era su hijo y cómo había recobrado la vista y que Jesús lo había sanado a su hijo, este hombre está diciéndole, ustedes también quieren creer, ¿qué se hace? ¿También lo quieren seguir o qué onda? Entonces, este hombre está haciendo algo completamente loco para ese tiempo. Y también en este tiempo nosotros, al momento de hacer eso, la gente también dice que estamos locos. En una ocasión, quiero platicarles algo rápido, un testimonio. En una ocasión estuve sentado con una familia comiendo y este hombre, este señor me decía, yo tenía poco de haber entrado a tus comidas y este señor me decía en forma de burla, es que los cristianos se hacen cristianos porque ya vivieron su vida como la hicieron, se comieron el mundo, se comieron todo el pastel y es cuando ya andan de arrepentidos y por eso se hacen cristianos. Pero la verdad es que eso no es cierto, es una gran mentira, porque en nuestras propias fuerzas no pudiéramos dejar, como decía ahorita, dejar y cambiar nuestra vida. Al poco tiempo esta persona lamentablemente enfermó, le dio esclerosis y pasaron años cuando yo me enteré que esta persona sufrió esclerosis y yo supe que estaba visitando una iglesia y me dio gusto que él estuviera visitando esta iglesia y mi oración era que Dios lo salvara. Y sí, mi deseo también era que Dios lo sanara de su enfermedad, que hiciera un milagro, pero mi deseo más grande era que Dios lo salvara, que Él le entregara su vida completamente a Dios y que recibiera vida. Y después falleció, esta persona lamentablemente falleció. Pero hoy en nuestro tiempo mucha gente pues, no quiere creer. Pasan situaciones difíciles y aún así no quieren creer. Pueden ver un milagro en su vida y aún así no quieren creer. Prefieren vivir en la incredulidad. Es por eso que este título es como estos hombres, aún diciendo que ellos conocían la ley, conocían a los profetas, no querían ver las evidencias, no querían ver que el Señor estaba cumpliendo toda la palabra. Y avanzando aquí, hermanos, después de que les dice, ¿acaso ustedes también quieren hacer ejercicio? Entonces, ya enojados, entonces lo insultaron. ¿Cómo lo insultaron? Podemos imaginarnos lo peor, ¿no? Le pudieron haber dicho groserías, le pudieron haber dicho, lo quisieron humillar, pudieron haberle dicho cada tontera. Y después dice la palabra que le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Aquí estamos viendo que en este capítulo, y si recordamos los pasados, es como ellos están diciendo, nosotros somos hijos de Moisés, nosotros seguimos la ley de Moisés, nosotros somos sus discípulos, pero como también nos decía el pastor Freddy, ellos estaban completamente lejos de ser hijos de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés era todo lo contrario a ellos. Moisés conocía a Jesús. Moisés hablaba con Jesús cada rato. Entonces ellos no eran nada que ver discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, versículo 29. Pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. Mentira. Ellos sabían que era Jesús, sabían de dónde venía, sabían lo que estaba haciendo, los milagros que estaban haciendo, pero su incredulidad era más grande. Su corazón duro de piedra era más, su egocentrismo era más. Debemos de cuidarnos de eso, que Dios nos ayude a que nuestro corazón deje el egocentrismo, la incredulidad, que Dios nos ayude y
Yo eso es lo que les animo, que Dios, orar a Dios para que Él nos ayude aún en nuestro caminar en Cristo. Y si aún no tenemos a Cristo, rogarle al Señor, quita este corazón, Señor, quita el egocentrismo, ayúdame a ver tus verdades bíblicas, ayúdame a abrazarte, ayúdame a verte como lo más hermoso. Y créanme que a pesar de las dificultades de esta vida, a pesar de que va a haber temporadas difíciles en la vida, tú vas a tener a ese Cristo, a ese hombre tan hermoso que te va a recordar siempre que Él ahí está. Y que a pesar de que a lo mejor en algún momento te apartaste, o a lo mejor en algún momento has estado viviendo una escasez espiritual, Él ahí va a estar recordándote y va a usar todo lo necesario para que corras a Él. Él va a usar todas las cosas que tenga que usar para hacerte correr a Él. Y más adelante, ya para terminar, la declaración más fuerte, lo más, para mí, lo más impresionante que este hombre pudo decirles, y si ya les había dicho, ¿acaso ustedes también quieren ser discípulos? Pues en estos versículos les está dando un golpe bajo, los está noqueando. El hombre les respondió: pues en esto hay algo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, y sin embargo a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. ¡Wow! Si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron: tú naciste enteramente en pecados, y tú nos enseñas a nosotros, y lo echaron fuera. Este hombre ya los dejó noqueados, este hombre ya los dejó sin palabras, ya no les dejó nada que alegar con él. ¿Y qué hacen? Lo sacan. Ya no podían hacer nada. No tenían ninguna prueba, no tenían ninguna declaración en contra de eso que él les estaba diciendo. Bendito Dios, ¿cómo ves? Asombroso, cómo Dios ahí usó a este ciego. Dios usó a este ciego para avergonzar a los fariseos, para avergonzar sus leyes, para avergonzar sus leyes impuestas por ellos, no la ley de Dios, para avergonzar lo que ellos creían y las reglas de ellos. Entonces, este ciego les da una cátedra, les está dando una cátedra, y para ellos ha de haber sido muy ofensivo, ha de haber sido humillante, porque este era un mendigo, era un hombre que mendigaba, que pedía dinero, que era ciego de nacimiento, que no tenía estudios probablemente, lo más lógico es que a lo mejor no tenía estudios, que era pobre porque pedía dinero, y ellos eran fariseos, eran de la alta clase, tenían estudios, se jactaban de ser discípulos de Moisés, de conocer toda la ley, y que este hombre venga y les diga esto fue algo humillante para ellos. ¿Por qué? La palabra de Dios también aquí nos enseña algo muy importante. Dios escoge lo vil y lo menospreciado para avergonzar a aquello que se cree sabio, aún en este tiempo. Dios escoge lo vil, lo menospreciado, lo que la gente puede rechazar o ver como menos, para avergonzar a aquellos que son, que se creen sabios, que tienen mucho dinero, que no estoy diciendo que el dinero sea malo, o que gente que se cree muy poderosa. Cuando hay mucha vanagloria en esas personas, Dios puede usar a lo más bajo para humillarnos. Y aquí Dios está humillando a estos fariseos. Entonces, es asombrosa la cátedra que les está dando, porque ellos decían conocer la ley y los está dejando en silencio, sin ningún argumento que pueda dejar al ciego en mano. Él los acabó sin tener lo que ellos según tenían.
Y como les decía ahorita, crean en eso. Dios usa lo vil y lo menospreciado. Dios escoge eso para avergonzar a los sabios. Bendito y glorioso nuestro Dios, que Él cambia todo el sistema de este mundo. Él cambia todo lo que la gente nos enseña. Él cambia lo que la gente piensa, con lo que crecemos. Él lo cambia todo. Por eso, este es en el Evangelio, en el cristianismo, es el mundo al revés. Tienes que morir para vivir. Tienes que ser pobre para ser rico. Entonces, eso la gente no lo puede entender. La gente que está afuera no puede entender eso. Entonces, les animo a que busquemos a Dios, a que sigamos meditando en esto, y esta es la conclusión. Dejar nuestra incredulidad, y bendito Dios por quienes ya han dejado de ser incrédulos. Si ahora tú dejaste de ser incrédulo, y si el Señor te ha dado la vista espiritual y puedes ver a Cristo, puedes ver sus verdades, que Dios nos ayude a vivir como lo que somos. Que Dios nos ayude a vivir como unos verdaderos cristianos que proclaman las verdades del Evangelio, a pesar de las vergüenzas que la gente nos quiere hacer pasar. Que vayamos allá afuera y con cada gente o persona, que Dios nos ponga, hablemos de quién es Cristo, que no nos dé vergüenza decir quiénes somos. Yo soy cristiano, creo en Cristo. El Señor Jesús es lo más hermoso que tengo, y no hay nada en este mundo que se pueda comparar a Él. Y tú también lo puedes tener. Entonces, los animo a eso, y oremos a Dios para que eso sea una verdad. Tenemos un gran trabajo en Iglesia Bíblica. Tenemos un gran trabajo que hacer para que la gente de esta colonia le conozca, y los que nos han acompañado se enamoren de Él. Seamos verdaderos cristianos de un testimonio vivo, verdaderos cristianos que proclaman, así como ese ciego, ahora veo. Era ciego y ahora veo. ¿A quién puedes ver?